Imagínate que estás en una isla desierta y ves un barco que está rodeándote. Quieres saber la ubicación exacta del barco en un sistema de coordenadas cartesianas, pero solo tienes información en coordenadas polares. Estimas que la distancia entre tú y el barco es de 5 kilómetros y que el barco está a 45 grados hacia el este desde tu posición medido respecto al norte. ¿Cómo puedes convertir esta información de coordenadas polares a cartesianas para ubicar el barco en un plano cartesiano? Este escenario parece ser sacado de un sueño, pero es un buen ejemplo para introducirte al concepto de las coordenadas polares. Seguramente hayas escuchado hablar sobre las coordenadas cartesianas. En este sistema, cada punto en el plano se identifica mediante dos números, x e y, que indican las distancias horizontales y verticales desde el origen, formando un sistema basado en ejes perpendiculares, lo que se le llama un sistema rectangular. Pero, ¿qué pasa si queremos escribir un punto de forma no rectangular, sino circular? Ahí es donde entran las coordenadas polares. Las coordenadas polares escriben un punto de manera diferente, no usando distancias horizontales ni verticales, sino mediante dos valores, la distancia desde el origen, r, que es el radio del círculo, y el ángulo z, que forma la línea desde el origen hasta el punto, con respecto al eje horizontal positivo. En lugar de describir un punto como x, y, se utiliza r, z. En nuestro ejemplo, la distancia r es de 5 kilómetros y el ángulo z es de 45 grados. Para resolver este problema necesitamos entender cómo se relacionan las coordenadas cartesianas y polares. Como expliqué en el video de trigonometría en 7 minutos, el coseno de un ángulo en el círculo unitario da la distancia horizontal desde el origen hasta el punto de intersección en el eje x, mientras que el seno da la distancia vertical en el eje y. Si el radio del círculo no es 1, como en este caso, sino 5, entonces esta relación se puede generalizar para un círculo con radio distinto de 1. Sin embargo, la conversión entre las coordenadas cartesianas a polares no es tan directa. Para saber cómo convertir entre las coordenadas cartesianas y el radio r, debemos saber la ecuación de un círculo con centro en el origen en coordenadas cartesianas, en las que x e y son las coordenadas de un punto en el círculo y la r es el radio del círculo. Esta ecuación la obtenemos desde el teorema de Pitágoras. En un triángulo rectángulo desde el centro 0,0, el cateto adyacente es la distancia horizontal desde el origen hasta el punto, que es x, y el segundo cateto es la distancia vertical desde el origen hasta el punto, que es y. De este modo podemos ver que la hipotenusa es la distancia desde el origen hasta nuestro punto, que es precisamente la definición del radio r. Así, para obtener el radio r, simplemente tomamos la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de x e y, y de esta manera hemos convertido las coordenadas cartesianas x, y en el radio r en el sistema de coordenadas polares. Pero, ¿qué pasa con el ángulo z? ¿Cómo podemos saber qué es en términos de coordenadas cartesianas? Para calcular el ángulo z en coordenadas polares, utilizamos la función matemática a tan 2 y, x. Esta función calcula el ángulo que el punto XY forma con respecto al eje horizontal positivo, que es el eje X. Lo interesante de a tan 2 es que tiene en cuenta los signos de X e Y para determinar correctamente el ángulo. Esto garantiza que el ángulo que obtenemos es el correcto, sin importar en qué parte del plano o cuadrante se encuentra el punto. En otro video profundizaré más sobre cómo se manejan los cuadrantes y ángulos. Volviendo a nuestro ejemplo, sabemos que el valor de r es de 5 kilómetros y el ángulo z es de 45 grados. Ahora podemos usar las conversiones para encontrar las coordenadas cartesianas. Para la coordenada x multiplicamos r por el coseno de 45 grados y para la coordenada y multiplicamos r por el seno de 45 grados. En otro video ya había demostrado cómo calcular el coseno y seno de ángulos de 30 y 60 grados a mano usando un triángulo equilátero. Pero el seno y coseno de 45 grados se puede calcular a mano con un triángulo isósceles rectángulo, donde los catetos miden una unidad. Al calcular la hipotenusa usando el teorema de Pitágoras, podemos ver que el seno de 45 grados es la raíz cuadrada de 2 dividida por 2 y el seno es también la raíz cuadrada de 2 dividida por 2.
porque está basado a un triángulo isósceles rectángulo. Ahora sí, en menos de 6 minutos aprendiste el propósito de las coordenadas polares, cómo se comparan con coordenadas cartesianas y cómo convertir entre ambas. También exploramos el teorema de Pitágoras para derivar la ecuación de un círculo y calculamos los valores del seno y coseno de 45 grados. De esta manera ya puedes obtener las coordenadas x e y a partir de las coordenadas polares y por lo tanto ubicar el barco en el sistema de coordenadas cartesianas. O simplemente en vez de calcular todo esto, puedes tratar de captar la atención del barco para que te saquen de la isla desierta. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y compártelo con todos tus compañeros. Dime, ¿qué te gustaría aprender de manera express?